Hoy te invito, hermano, hermana, a que te pongas de pie. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor hoy nos permite poder compartir de su palabra. Le damos gracias también al pastor de la iglesia. Nuestro pastor salió a una comisión, a una actividad de la iglesia, hermanos. Él no se fue de vacaciones, él no se fue de paseo, él está también ministrando la presencia del Señor. Y ¿cuántos bendecimos la vida de nuestro pastor, hermanos? Que el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre, ¿verdad, hermanos? Hoy le damos gracias al Señor porque el Señor nos da la oportunidad de estar delante de su presencia y vamos a escuchar palabras del Señor, hermanos. Amén. Hoy yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustan los viajes, hermanos? Amén, dicen los hermanos. ¿A quién le gusta viajar, hermanos? A ver, levanten la mano. O alguien que diga: a mí no me gusta viajar. Imagínense, hermano, que les llegara de momento una invitación. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Tiene usted la invitación de irse de viaje 20 días a las playas paradisíacas de Cancún. ¿Lo aceptaría, hermano, o no lo aceptaría? Gastos pagados, hospedaje, comida, pasaje, ida y vuelta. ¿Qué diría, hermano? Y aparte, hermano, le darían una cantidad para que gastara. ¿Quién diría que no iría, hermanos? No, iríamos, hermanos, ¿verdad? A unas vacaciones así de ese tipo. Vámonos a Cancún, vámonos aunque sea a Veracruz, 20 días que nos paguen. Vámonos a descansar. Esta palabra, hermanos, que nació en mi corazón fue una preocupación, hermanos, porque yo sé que si hoy nos dijeran: hermanos, tenemos un viaje que nos están dando, que nos están regalando, nos prepararíamos, hermanos, con anticipación. ¿Cuántos nos prepararíamos, hermanos? Pondríamos las maletas, pondríamos, hermanos, nuestras mejores vestimentas, nuestros mejores pantalones, nuestras mejores playeras, nuestros mejores shorts, y vámonos a la playa. ¿Por qué? Porque iríamos de vacaciones. Y les decía yo hace un momento, hermanos, esta palabra nació en mi corazón. Porque cuántas veces, hermanos, nos preparamos día con día, hermanos, para salir a trabajar. Nos preparamos día con día para salir los jóvenes a estudiar. Los padres al hacer las labores del trabajo. Las madres se preparan para hacer las labores del hogar. Los niños se preparan para hacer sus labores estudiantiles. Y muchas veces como cristianos no nos preparamos para llegar algún día al encuentro con Cristo Jesús. Nos preparamos para todo, pero nunca nos preparamos para tener un encuentro con Cristo Jesús. Y hoy, hermanos, no tengo yo nada que darles, solamente la palabra, que es viva y eficaz, es la que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y el tema que hoy yo les quiero compartir, hermanos, se llama: ¿te estás preparando? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Es un tema en forma de pregunta. Pregúntele al hermano que está al lado suyo, hermano, y dígale, salúdelo, dígale: Dios te bendiga, bienvenido, y dígale: ¿te estás preparando? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y hoy les invito, hermanos, a que tomen la palabra del Señor. ¿Y qué le dijo, hermano? ¿Se estaba preparando o no se está preparando, hermanos? ¿O se está preparando para dormir, hermanos? No se vaya a preparar para dormir, hermanos, porque voy a manejar citas y no sé, que le toque una cita y no la sepa decir, hermano. Entonces, no se prepárese para todo, menos para dormir en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Hoy les invito a que tomemos las Sagradas Escrituras y busquemos en el Evangelio, en el cuarto Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Amén, hermanos. Y cuando tenga su cita bíblica puede dar un gloria a Dios, hermanos. Hoy voy a leer esa cita bíblica, hermanos. Lo va a leer una vez las hermanas,
posteriormente los hermanos, y en la tercera vez nos unimos todos juntos. Amén, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Le pueden dar lectura a las hermanas, por favor? 1, 2, 3. Amén. Los varones, hermanos, por favor. 1, 2, 3. Todos juntos, hermanos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así como estábamos, hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar por la palabra y que el Señor se glorifique en este día. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial. En este día, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad de estar en su presencia. Le hemos alabado, le hemos glorificado su nombre, le hemos exaltado, Padre bendito. Hoy en este día, Señor, te damos gracias por esta palabra que usted nos ha dado. Hoy te pido, Señor, que use mi vida, que abra el entendimiento de la iglesia, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos esté guiando, sea quien nos esté hablando a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra sabemos que no tornará vacía, sino que dejará fruto conforme, Señor, a cada uno de mis hermanos proponga en su corazón. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que todo espíritu de error salga fuera de este lugar, y que tu presencia, que tu Espíritu Santo se esté moviendo y esté glorificándose en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, pero glorifique el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Aleluya. Miren, hermanos, leyendo la palabra del Señor, desde el versículo 13, desde el versículo 12, hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, antes de que se llegara la fiesta de la Pascua, dice que llama a sus discípulos, los reúne y les dice: ¿saben qué? Vamos a ir a cenar. Vamos a ir a tener una plática. Quiero platicar con ustedes. Dice la palabra del Señor que estando ya en una de las últimas cenas del Señor, dice la palabra del Señor que el Señor les empieza a decir a sus discípulos que uno de todos de los 12 que estaban ahí juntamente con ellos, con él, uno de todos lo iba a traicionar, que uno de ellos lo iba a vender. Pero además de que lo iba a vender, el Señor empieza a tener un diálogo
con los 12. Dice la palabra del Señor que les empieza a decir que uno de ellos lo iba a traicionar. Posteriormente Judas sale a hacer lo que ya el enemigo había puesto en su corazón y se queda solamente con 11 de sus discípulos el Señor. Estando con los 11 discípulos, el Señor les empieza a decir, ¿saben qué? Yo voy a ser entregado. Solo unos días solamente voy a estar con ustedes, pero en otros días ya no me verán. Algunos discípulos, hermanos, no lo entendían, no lo comprendían, porque eran palabras fuertes que el Señor les estaba hablando a sus discípulos. Ellos no se imaginaban, hermanos, vivir, caminar los días ya sin su maestro, pues ya tenían aproximadamente 3 años caminando día tras día con Él, enseñándoles por medio de parábolas, por medio de milagros, por medio de prodigios. Pero los discípulos no se hacían la idea de que se quedaran sin el maestro. Dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces el Señor les empieza a platicar que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser traicionado, y que también aún a Pedro le dice que Él lo iba a negar. Y yo me puedo imaginar, hermanos, a los discípulos en esta plática, en esta charla con Jesús, en estas enseñanzas, porque también les dio enseñanzas. Dice la palabra del Señor que cuando estaban cenando, el Señor Jesús agarró, se acercó a sus discípulos, se agachó, cogió una toalla, un lebrillo y le lavó los pies a sus discípulos. Se estaba despidiendo el Señor Jesús, pero también les estaba dejando enseñanzas, la enseñanza de servicio, la enseñanza de que sirvieran a las demás personas y de cómo deberían de servir a las demás personas, a sus semejantes. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor empezó a hacer un diálogo de despedida. Amén, hermanos. Pero después el Señor, cuando Él pudo ver a sus discípulos, cuando Él pudo darse cuenta que sus discípulos estaban tristes, estaban angustiados, estaban tristes, se hacían preguntas unos a otros, dice la palabra del Señor que el Señor les dice: no se turbe vuestros corazones, no se turbe, no se preocupen. ¿Creen en Dios? Creer también en mí. Amén. Más adelante les dice en el versículo 2: en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén, hermanos. Y era algo que me sorprendía aquí la palabra del Señor, hermanos, porque el Señor se lo dijo a su grupo íntimo, al grupo que le seguía, al grupo que le servía, al grupo que estaba aprendiendo cada día de Él. Él no fue y le dijo a los gentiles, no le dijo a los fariseos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él no fue con la gente que no creía en Él y le dijo: ¿saben qué? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a hacer lugar para ustedes. No, no, no. ¿Él a quién se dirigió, hermanos? A sus discípulos. Y así como el Señor se dirigió a sus discípulos, a sus seguidores, a los que le amaban, Él se está dirigiendo a ti y a mí el día de hoy. El Señor nos está diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿La quieres tomar? ¿Quién quiere tomar esas moradas, hermanos? ¿Quién quiere llegar a ocupar una morada allá en el cielo? Amén. Y les decía yo, hermanos, el Señor le dice a sus discípulos que hay muchas moradas. Hoy en día le dice a su iglesia, en el cielo hay muchas moradas. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Es una preciosa promesa, hermanos, para su iglesia, que en el cielo el Señor se fue a hacer moradas eternas para cada uno de nosotros. En ese pasaje, hermanos, que leíamos en el capítulo 14, del 1 al 3, este pasaje, hermanos, habla de que como cristianos debemos de tener paz. Habla de un lugar para su iglesia, para sus amados.
Y habla también, hermanos, de una promesa, que el Señor Jesús un día regresará, un día retornará por aquellos que le seamos fieles. Amén, hermanos. Del lugar y de la promesa, hermanos, no es para todas las personas, como hace un momento les decía. Cuando el Señor les dijo que había moradas celestiales, que Él iba a ir a preparar moradas, Él nos lo dijo a toda persona. Es una promesa que no es para todas las personas. En San Juan, hermanos, capítulo 12, versículo 26, el Señor Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos: si alguno me sigue, San Juan 12, 26, si alguno me sirve, ¿qué dice, hermanos? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Amén. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí donde estábamos leyendo, hermanos, en San Juan 12, 26, dice: si alguno me sirve, sígame. Esa palabra que dice, hermanos, de sígame, el Señor estaba diciendo a sus discípulos: no te desvíes, sígueme, sigue adelante, esfuérzate. Si alguno me sirve, sígame. Y el Señor ahí hace una promesa: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Amén, hermanos. A diferencia, hermanos, de una persona que no sigue a Jesús, a diferencia, hermanos, de una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, a diferencia de una persona que no es seguidor del Maestro, no tiene rumbo, hermanos. Una persona que no sigue los pasos del Maestro, una persona que no ha crucificado la carne, no tiene, hermanos, un lugar donde diga: yo sé a dónde voy a llegar. Tiene un lugar incierto, tiene un lugar como las olas del mar, van para allá y viene para acá, hermanos. En San Juan, hermanos, capítulo 12, pero del versículo 25, amén, 12:35, hermanos, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, ¿qué, hermanos? Dice la palabra del Señor, no sabe a dónde va. Es por eso, hermanos, que yo les decía que esta palabra, hermanos, somos bienaventurados, somos dichosos de escuchar esta palabra, que el Señor fue a hacer moradas celestiales. Porque aquí decía, hermanos, en San Juan 12:35, que el que anda en tinieblas, hermanos, no sabe a dónde va. Es por eso, hermanos, que usted y yo, como cristianos, debemos de esforzarnos. Debemos de prepararnos día con día, para que cuando el Señor, sea que, como dice la palabra, sea que muramos, o sea que el Señor nos mande a llamar, estemos preparados. Yo he escuchado, hermanos, muchos sermones cuando hemos ido a los sepelios. ¿Quién no ha ido a un sepelio, hermanos? Y yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando el predicador empieza a dar su sermón, cuando empieza a predicar a la gente y le dice y los hace reflexionar y les habla y les dice: hoy debemos de prepararnos más que nunca, porque así como hoy podemos ver este cuerpo, algún día todos nosotros estaremos. Y el predicador empieza a hablarle a la gente. Pero yo cuando leía aquí, hermanos, en San Juan capítulo 14, Jesús bien pudo dar este sermón cuando a lo mejor fue a visitar a Lázaro, que ya estaba muerto. Una esperanza que tenían los que siguieran a Cristo. Pero no lo hizo así, hermanos. A mí me sorprende el Señor porque no lo hizo cuando estaban en un sepelio. Lo hizo a sus discípulos. Lo hizo a las personas con las que convivía.
Esta palabra, hermanos, es para ti, es para mí. El Señor hoy nos exhorta, hermanos, a que nos estemos preparando día tras día como cristianos. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Las personas, hermanos, que no conocen de Cristo, lamentablemente muchos van a ir al infierno, pero su castigo va a ser conforme a su ignorancia. Pero usted y yo, hermanos, que estamos aquí, y si no nos preparamos, y que Dios no lo quiera, que usted y yo algún día lleguemos a fallar, que lleguemos a morir y que vayamos al infierno, hermanos, va a ser horrenda cosa caer allí en ese lugar, hermanos. Y me ponía yo a meditar en esta palabra, hermanos, aquí en el Evangelio de San Juan. Que muchas veces podrá ser un buen predicador, podrá ser un buen ministro de alabanza, podrá ser un muy buen saxofonista, un muy buen tecladista, podrá ser un muy buen servidor aquí en la iglesia, que te guste tal vez acomodar las bocinas, cortar el pasto. Podrás ser uno de los mejores, pero si tú no te preparas, de embalde, hermano, estás aquí en este lugar. Podré ser un buen saxofonista y tocar, hermanos, y podré meter a la iglesia a la adoración cuando yo estoy tocando. Podré meter a la adoración a la iglesia cuando yo esté cantando. Pero si no estoy preparado, de nada me sirve, hermanos. Si tú no estás preparado, de nada te sirve, hermanos, que estés todo el día en la iglesia. Es por eso, hermanos, que esta palabra nacía en mi corazón y decía: podemos pasar los jóvenes muchos años en la iglesia, podemos tener 60 años, 40, 30, 15 años en la iglesia, pero si tú no te preparas, de nada sirve que estés aquí en la iglesia, hermanos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: me voy a preparar moradas para ustedes. El Señor les estaba diciendo: prepárense porque allá van a llegar. Prepárense porque yo quiero que estén allá conmigo. Necesitamos, hermanos, despertar del sueño, como dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes y resplandece. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos acuda. Necesitamos que la presencia del Señor no tan solo la traigamos aquí en la iglesia, sino que estemos allá en el trabajo, que estemos allá en la escuela, que estemos allá en nuestra familia, que la presencia del Señor vaya con cada uno de nosotros. Porque les decía yo hace un momento, de nada sirve, hermanos, que tengamos 15, 10, 20 años en el Evangelio si no nos preparamos. Imagínense, hermano, un joven que vaya a la universidad. Ya cursó sus grados de preescolar, de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, y ya se recibió ese joven. Y cuando sale, hermano, y llega al campo de batalla donde va a trabajar, no sabe hacer nada. Imagínense, hermanos, cuántos años perdió ese joven en la escuela. Y al final de cuentas, hermanos, no tiene fruto de lo que aprendió. Imagínense, muchas veces así nos va a pasar como cristianos, hermanos. Y esta palabra me pesaba porque digo, muchas veces vamos a estar en la iglesia y estamos en la iglesia y estamos en el caminar, estamos en el entrenamiento, como decía hace un momento nuestro hermano Gus, estamos en el entrenamiento, vamos caminando, y cuando se acabe la vida de nuestra existencia aquí en la tierra, simplemente despertaremos en un lugar. Y no será en las moradas celestiales, va a ser en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no se preparó la iglesia, porque no nos preparamos como cristianos, porque no nos preparamos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Hoy usted y yo, hermanos, estamos aquí en este lugar por gracia del Señor. No somos dignos, hermanos, porque ni nuestras mejores obras, hermanos, nos ayudarían. Pero si hoy usted y yo estamos aquí, hermanos, es por su misericordia y por su gracia. Es por eso que debemos de prepararnos, debemos de esforzarnos día con día. En San Juan
capítulo 12, versículo 25, hermanos, al 26. ¿Alguien que lo pueda leer, hermanos, por favor? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. El que ama su vida, hermanos, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, hermanos, ¿qué dice? Para vida eterna la guardará. Yo se los he platicado muchas veces, hermanos. Y les decía yo recuerdo, hermanos, cuando un día, yo algunas veces ya se los he comentado y les decía yo, un día recuerdo cuando llegué a casa, cuando vivía en casa de mis padres, y llegué un día, hermanos, a la casa y vi, y les he comentado, vi a mi madre ahí en cama, y me acerqué con ella y le dije, ya estás mal, ¿verdad, mamá? ¿Te sientes mal? Me dijo, sí, hijo, me siento muy mal. Dice, yo creo que ya un día de esos ya el Señor me manda a llamar. Me acerqué y le dije, ¿sabes qué, mamá? No me preocupa que el Señor te mande a llamar o que mueras. Me preocupa que el día que mueras, ¿a dónde vas a ir? Estás a punto de entrar a una eternidad. Estás a punto de entrar a una eternidad y tú vas a decidir a dónde vas. Le dije a mi mamá, tal vez sea dentro de 5 días, tal vez sean dentro de 10 días. No sé, le digo, pero estás cerca de entrar a una eternidad. Recuerdo que le agarré su cabeza y le dije, esfuérzate. Yo sé que estás esforzado, pero busca de Dios más. Hoy más que nunca busca de Dios. Me dijo sí. Y es lo que nos debe de preocupar, hermanos, a nosotros como cristianos. ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Hoy muchos de nosotros no sabemos, tal vez nos quedan 1 año de vida, 2 años, 15, no sé, solamente Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos. Pero el tiempo que tengas de vida, el tiempo que el Señor te permita estar peregrinando en esta tierra, está preparándote cada día, hermanos, para llegar al encuentro con el Señor. Amén. El que ama su vida, ¿qué dice, hermanos? La perderá. El que ama su vida en esta tierra, el que dice, no, pues yo, ¿para qué voy a seguir a Cristo? Es perder el tiempo en la iglesia. Está aburrido, dicen los muchachos. A mí no me gusta. No, hermanos, no, jóvenes. Yo sé que hay niños aquí, hermanos, que ya tienen conciencia. Yo sé que hay niños aquí, hermanos, que ya saben cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Hijos, niños, prepárense cada día. Prepárense cada día, chiquitos, para que cuando un día el Señor sea que los llame en una edad adulta, ustedes estén preparados. Hermanos adultos, preparémonos cada día también. Jóvenes, los placeres de esta vida no es el todo. Los deleites de esta vida, jóvenes, no es lo mejor. Por un momento se siente a lo mejor tal vez la carne. Dice un hermano, este animal que llevamos aquí, la carne, dice un hermano, es una bestia que tenemos aquí nosotros. ¿Por qué? Porque se rebela contra el Señor. Esta bestia que tenemos, hermanos, jóvenes, muchas veces esta bestia quiere que hagas cosas que al Señor no le agradan.
Prepárate. Prepárate, joven, hermano adulto, hermano que ya tiene a lo mejor 60, 70 años, 75, 80. Prepárese también, hermanos. Vamos a prepararnos para algún día estar en la presencia del Señor y ir a las moradas que el Señor prometió que llegaríamos. Amén. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no se turbara su corazón. Esa palabra, hermanos, se deriva de una palabra griega que es tarazo, la cual sugiere un espíritu muy agitado e inquieto. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros, muchas veces, hermanos, nuestro espíritu ha estado como el espíritu de los discípulos, que muchas veces nuestro espíritu se ha turbado, se ha preocupado por las situaciones que hemos vivido, tal vez por alguna enfermedad, por alguna situación tal vez de la economía, por alguna situación familiar. Es un espíritu muy agitado e inquieto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús en el versículo 1 nos anima, hermanos, a que creamos en Dios. Nos anima a que nuestra fe no decaiga, no se haga pequeña. El Señor, hermanos, nos invita a creer en Él, a depender de Él y a no separarnos de Él. Amén, hermanos. En el Salmo capítulo 27, versículo 13, el salmista David dijo, hermanos: hubiera yo desmayado si no creyere que, ¿qué, hermanos? Que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde, hermanos? En la tierra de los vivientes. Usted y yo, hermanos, vamos a ver la bondad del Señor. No tan solo aquí, hermanos, sino también allá en la patria celestial. Amén, hermanos. Como hace un momento les decía yo, hermanos, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús va y invita a sus discípulos a cenar, hermanos. Y les decía yo que ahí el Señor Jesús, hermanos, les empieza a dar una enseñanza a sus discípulos. Le lava los pies a sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 4, podemos ver cómo el Señor les enseña el ministerio del servicio, hermanos, a sus discípulos. Después se declara que uno de ellos lo va a entregar. Jesús empieza a hacer un tipo de despedida con sus discípulos. Pero en San Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor les deja un nuevo mandamiento. Amén, hermanos. Y ese nuevo mandamiento es que se amen los unos a los otros. Es también una manera de poder prepararse, hermanos, porque dice la palabra del Señor, hermanos, que el que no ama a su prójimo, ¿qué dice, hermanos? No ha conocido el amor de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cómo se puede preparar un cristiano, hermanos, para llegar un día a esas moradas celestiales, hermano? ¿Cómo se puede preparar? ¿Cómo nos podemos preparar nosotros como cristianos, hermanos, para un día llegar a las moradas que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros? En 1 Tesalonicenses, hermanos, 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23, hermano. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, hermanos. ¿En dónde nos va a santificar, hermanos? En vuestro espíritu, en vuestra alma y en vuestro cuerpo. Si nos queremos preparar, hermanos, debemos de hacerlo en estas áreas: en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Si un día, hermanos, queremos ir a esas moradas que el Señor fue a preparar para su iglesia, para su pueblo, debemos de santificarnos, debemos de trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Amén, hermanos. En Romanos capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo, hermano, a la iglesia de los romanos, era una iglesia, hermanos, que iba creciendo cada día iba creciendo, se movían los dones del Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo también le dijo a los romanos esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, ¿en qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, hermanos, también le estaba diciendo a la iglesia de Roma que ellos se presentaran delante del Señor como un sacrificio. Y un sacrificio, hermanos, muchas veces cuesta bastante, hermanos. Algún día yo hace un momento ponía yo el ejemplo de un joven que se recibe, vamos a decir, hermanos, de la carrera de medicina, hermanos. ¿Ustedes creen, hermanos, que es por obra de magia que el joven se recibe de médico? ¿Ustedes creen, hermanos, que se recibe por obra de magia porque dice, no, pues de momento me dieron mi título? No, hermanos. Es un sacrificio que hacen, qué tareas, qué trabajos, desvelos. Muchas veces tal vez no comen a la hora que deberían de comer. Pero ven, hermanos, el fruto de todo ese trabajo, de todo ese sacrificio que hicieron. El cristiano, hermanos, también debe de hacer sacrificio todos los días, hermanos. El cristiano todos los días también debemos hacer sacrificios, hermanos. Qué fácil, hermanos, es caer muchas veces en el pecado, en la desobediencia. Muchas veces, hermanos, es un sacrificio, porque muchas veces lamentablemente el enemigo manda dardos, y dice la palabra del Señor, hermanos, que los pensamientos andan arriba de nuestra cabeza, pero de nosotros depende que se consuman esos pensamientos. Y muchas veces cada uno de nosotros hacemos un sacrificio, le pedimos al Señor que nos ayude, le pedimos al Señor que nos guarde, y es un sacrificio que estamos haciendo día tras día. Es por eso que aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los romanos que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio, que todo el tiempo nos estemos haciendo ese sacrificio de no poder y de no pecar contra el Señor, que todos los días estemos militando como lo que hemos dicho que somos, como aquellos cristianos que el Señor nos ha llamado a la santidad. Amén, hermanos. Y en 1 Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, versículo 3, hermanos. Amén. ¿Cómo dice la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Que nos santifiquemos. Si un cristiano, hermano, se santifica día tras día, si un cristiano, hermano, se santifica en todo tiempo, se está preparando para que algún día lleguemos a esas moradas que el Señor fue a preparar allá en la eternidad para usted y para mí. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, yo le invito a que nos pongamos de pie. Tal vez, hermanos, es una palabra muy pequeña, muy corta. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hoy la palabra nos ha hablado? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos vamos a preparar para que algún día estemos juntamente con el Señor, hermanos? Les decía yo hace un momento, no sabemos cuánto tiempo nos queda, hermanos, cuánto tiempo de vida el Señor nos va a prestar aquí sobre la tierra. Dirán los jóvenes tal vez, no, pues yo apenas tengo 17, me quedan muchos años por delante. Pero dice la palabra del Señor que así como muere el grande, muere el pequeño. Hoy el Señor, hermanos, habla en nuestras vidas diciéndote, prepárate. No importa el tiempo que el Señor te permite estar aquí en la tierra. Prepárate cada día para que cuando el Señor te mande a llamar, estemos preparados. ¿Cuántos queremos prepararnos, hermanos? ¿Cuántos queremos algún día ver al Señor, hermanos? Pero todo depende, hermanos, de mí y de usted, que nos quieramos preparar. Ya el Señor, hermanos, hizo todo ahí en la cruz del Calvario. Hoy solamente depende de ti y de mí qué decisión queremos tomar. Amén. Hoy, así como estamos, hermanos, yo les invito a que oremos y le digamos al Señor: bendito Dios y buen Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque así como un día con ese grupo íntimo que tú tenías, Señor, que eran tus discípulos, tú les dijiste que no se turbara su corazón, sino que ellos confiaran en ti, porque tú ibas a preparar esas moradas celestiales. Hoy nos dices eso mismo a la iglesia, Señor, que nos preparemos día tras día, que nos preparemos en todo tiempo, Señor, para que un día podamos entrar a tus moradas celestiales. Perdónanos, Señor, si es que hemos perdido el tiempo en cosas en las cuales no han glorificado tu nombre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro tiempo lo hemos invertido en cosas, Padre, en las cuales a ti no te han agradado. Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos familiares, Señor, que tal vez muchos de ellos no se están preparando ni están preparados. Que para muchos de ellos, Señor, tal vez esa oportunidad ya se les ha terminado, porque tú los has llamado a cuentas. Pero hoy te pedimos, Señor, por los que están a nuestro lado, Señor, por los que están cerca de nosotros, que nos preparemos como familia, que nos preparemos como iglesia, Señor. Enséñanos a buscar tu rostro en todo tiempo. Tú hiciste ahí en la cruz del Calvario el sacrificio, Señor, pero hoy depende de nosotros, Padre, que nos preparemos día tras día. Gracias, Padre,
Porque tú dices que nuestro corazón no se turbe por las situaciones, por los tiempos que tal vez estemos viviendo como cada uno de nosotros. Porque en ti nos das la paz, nos das la confianza, nos das la seguridad de que si si somos fieles, algún día, Señor, estaremos allá en tu presencia. Hoy te alabamos y te bendecimos, Rey de gloria. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la iglesia de Actipan, Señor, por cada miembro. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para estar algún día en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos tu nombre. No queremos perdernos, Señor. No queremos perdernos, Dios eterno. No queremos estar en un lugar de tormento, Dios. Perdónanos si es que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos ofendido con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Perdónanos porque así hasta este día, aún con nuestros errores, con nuestros pecados, tú nos tienes aquí. Es por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones que tú nos has dado. Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Hoy bendecimos tu nombre y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás. Una ofrenda de palmas a nuestro Dios.